Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé, lo que voy aprendiendo, para ayudarte a tener tu jardín más lindo cada día. Yo soy Claudio Dorato y hoy te voy a hablar sobre la poda estacional, tanto en el otoño como en la primavera, porque te diría que esto es como una especie de diálogo con la planta y su fisiología. La poda no debe ser interpretada como una tarea de mantenimiento rutinario o como un acto estético caprichoso. Es, en esencia, un diálogo entre el podador y el sistema biológico de la planta. Al realizar un corte, estamos enviando una señal química que altera el destino del ejemplar. Y para comprender cómo, cuándo y por qué podar en otoño y primavera, vamos a tener que dominar 3 pilares conceptuales. Antes de comenzar, quiero recordarte, si estás en España, a la mejor tienda online de productos de jardinería, algunas herramientas, elementos de riego, insumos para el cuidado de tu jardín, todo lo vas a encontrar en la tienda de mi amigo, nuestro amigo Fernando Rivero, personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de España, pero con envíos también a Francia y Portugal. Así que si en esta primavera querés tener tu jardín increíble, visítalo, busca lo que necesitas, lo comprás y lo recibís en tu domicilio. Y ahora sí, entonces, comenzamos con esto de la poda, sobre todo la de otoño, que es la que me toca de cerca, que podemos decir que es una preparación para el letargo. Se realiza cuando la savia comienza a descender hacia las raíces. No es una poda de formación severa, sino de limpieza y saneamiento. En algunos lugares es preferible esperar más entrado en el invierno, pero hay algunas plantas que nos están diciendo, que nos lo muestran de una u otra forma, que necesitan que hagamos un pequeño ajuste. Los objetivos principales entonces son por fitosanidad, es decir, hay que eliminar madera muerta o enferma antes de que los hongos encuentren un refugio allí para el invierno. Por otro lado, vamos a reducir la resistencia al viento. En algunas especies arbóreas tenemos que evitar el efecto vela ante las tormentas invernales. Entonces aquí habrá que hacer algún que otro ajuste, sobre todo en aquellas ramas que puedan llegar a generar un riesgo. Y por último, si ya nos vamos a las plantas más pequeñas, a las herbáceas, muchas veces retirar restos marchitos es útil para evitar la pudrición de la corona por exceso de humedad. Veamos esto en ejemplos. Si pensamos en plantas herbáceas perennes, como por ejemplo la hosta, las peonías, en donde haremos una limpieza ligera, en muchos tenemos que hacer cortes de tallos secos al ras del suelo y completar con un mulching natural. En el caso de las arbustivas, podemos eliminar las ramas cruzadas o los chupones, como en el Hibiscus syriacus o la Hydrangea macrophylla. Es decir, vamos a estar haciendo una limpieza. Y en las plantas arbóreas hablamos de una poda de seguridad y de una limpieza estructural. Por ejemplo, en los fresnos y en los arces. Y en cuanto a las intervenciones que hacemos en primavera, como dando también un impulso al crecimiento, podemos decir que es quizás la poda más crítica y se subdivide según el momento de la floración de la planta. Es decir, se realiza generalmente a finales del invierno o a principios de primavera, justo antes del despertar. Los objetivos principales que estamos persiguiendo es, por un lado, la estimulación vegetativa, es decir, promover la brotación de yemas laterales. Por otro lado, la poda de floración, que es crucial. Aquí lo que queremos es asegurar la producción de flores en especies que florecen sobre madera nueva. Por otro lado tenemos el rejuvenecimiento, es decir, vamos a hacer cortes severos en arbustos envejecidos para forzar brotes basales. Un factor crítico que tenemos que tener presente es la floración. ¿Y por qué te digo esto? Porque es vital diferenciar entre las plantas que florecen en madera vieja, es decir, del año anterior, y la madera nueva, es decir, la del crecimiento actual. Cuando hablamos de una poda post-floración que hacemos en una primavera temprana,
Esto se aplica a especies que florecen a inicio de primavera y que si las podamos en invierno, vamos a eliminar todos los botones florales. El ejemplo de manual es la corona de novia, la Spiraea cantoniensis, que se poda apenas termina la floración blanca para que tenga todo el verano para crear madera nueva para el año siguiente. Otras especies comunes en los jardines son la forticia y la chaenomeles, que es el membrillero de jardín. Y así como tenemos esta poda post-floración, también tenemos una poda pre-brotación que se hace para tener madera nueva. Se realiza antes de que empiece a crecer, como por ejemplo en las rosas, en el crespona, la Gerstroemia indica, que van a potenciar esa emisión de brotes y, por supuesto, tener más flores. Resumiendo, si comparamos la poda de otoño, que es la que se está por comenzar a hacer aquí en mi zona, con la poda de primavera que se está haciendo en el hemisferio norte, tenemos la primera, en el estado fisiológico, en el otoño hay un descenso de la savia, como se suele decir normalmente, es decir, comienza el estado de latencia en las plantas caducifolias. Y en la primavera hay un ascenso de la savia, hay una reactivación. En cuanto a la intensidad, la poda de otoño es ligera a moderada, sobre todo si estamos pensando en que vamos a hacer una limpieza. Y en la poda de primavera, o podríamos decir finales de invierno en muchos de los casos, la poda puede llegar a ser severa si estamos en una poda de formación o de rejuvenecimiento. ¿Qué riesgos tenemos? En el caso de la poda de otoño, si tenemos heladas tempranas que estén afectando nuestros cortes frescos, y en la primavera que podemos llegar a tener una pérdida de floración si nos equivocamos en el momento. Por ejemplo, y lo he visto en muchos casos, cuando se poda la corona de novia antes de que florezca. Y antes de finalizar el episodio, veamos algunas consideraciones. El ángulo de corte. Siempre, como una regla general, podríamos decir que hay que hacerlo a 45 grados en el sentido opuesto a la yema para evitar que el agua de lluvia o el rocío se deslice hacia el brote, lo que podría llegar a causar una pudrición. Además, tenemos que dejar una pequeña distancia, que podríamos decir a grandes rasgos de medio centímetro por encima de la yema y orientado hacia afuera para abrir la copa, y de esta forma también lo que vamos a estar evitando es de que ese tejido que se muere, conocido como cicatrización, no afecte los haces vasculares que van a alimentar a los nuevos brotes, y además que ese nuevo brote, llámese rama para el caso de los árboles, termine montándose sobre el corte y teniendo un punto de quiebre a futuro por lo débil de la unión entre la rama y el tallo. Otro dato a tener en cuenta es el cuello de la rama. En árboles nunca tenemos que cortar al ras del tronco. Se debe respetar la arruga de la corteza, que le podemos llamar cuello, donde residen las células que van a poder cicatrizar luego la herida. Y en cuanto a la desinfección, es imperativo limpiar las herramientas de corte, entiéndase tijera, hoja de serrucho, podones, con una solución de alcohol al 70% cuando terminamos de podar una planta y nos vamos a la siguiente. Y una recomendación, la misma del comienzo. La poda es un proceso de observación. Antes de realizar el primer corte, se debe dar la vuelta completa alrededor de la planta para entender su estructura y hacia dónde queremos dirigir su energía. Así que te invito a dialogar con la biología de la planta. Con esto llegamos al final del episodio 396 de tu podcast, el podcast de jardinería y paisajismo. Y así me despido, nos encontramos la próxima semana. Pero recordá, suscríbete, comenta, compartí y dirigite a la descripción de este episodio para encontrar los enlaces al patrocinador y a las otras direcciones
que considero importantes. Hasta pronto y muchísimas gracias.